I just want to say that I'm sorry this happened in Thailand. Very sorry to make this to your country. I've always loved Thailand. I'm so sorry. Del creador de Anomalías y cosas raras en la isla, llega Las natillas de Navidad. Capítulo 1. El devenir de los recursos. Buenos días a todos, muchas gracias a todos por venir. Ospina nos dice en su rueda de prensa que en agosto de 2024 el Tribunal de Koh Samui interpuso sentencia en primera instancia condenatoria. Frente a esa sentencia hacen un escrito de alegaciones solicitando la confirmación de la misma. Una manera encomiable de decir que unos abogados españoles en connivencia con otros abogados tailandeses y sus clientes colombianos solicitan la pena de muerte. Porque es exactamente lo que se pidió, la pena de muerte, para un ciudadano español por otro ciudadano español, un abogado español. Y aquí llega la primera contradicción, porque dice Juanjo: estando satisfechos con las penas impuestas y la calificación jurídica, sin embargo, no estábamos de acuerdo con la responsabilidad civil. Pero si aplicamos los hechos probados, tal y como solicita posteriormente su compañera, esto sería lo mismo que decir: estamos satisfechos con la condena en primera instancia, pero solicitamos que se aplique la pena de muerte y queremos los 800.000 euros que venimos solicitando desde el principio del juicio. Y off the record, queremos que se continúe vulnerando todos los derechos del acusado y silenciando a la otra parte. El acusado que reconozca los hechos que no cometió, como una premeditación, que se pudra en Tailandia, que le peguen palizas y que le den de comer mierda, y mientras que su padre pague la indemnización. Que se vaya a Bangwan y los sufra, que duerma al lado de depósitos de mierda, que no se pueda duchar, que coma mierda todos los días, ¿vale? Que le peguen palizas. Yo lo querría. Esta sería la línea off the record a lo largo de todo el procedimiento. El análisis jurídico de Juanjo es que a Darling no le gustaría que Daniel hiciera entrevistas en televisión cuando salga de prisión. Claro, recordemos que esto lo explicó Darling en la primera semana de agosto de 2023, cuando en una entrevista para la Radio de Colombia contó que su mayor miedo era que Daniel Sancho se defendiera y contara todo de su hermano. Este hombre quiere defenderse. Infinidades de cosas horribles y terribles de mi hermano. Él va a decir todo, porque él se va a defender. Así que la explicación subjetivamente jurídica de Juanjo es que ahora no le gustaría que pasara esto, sin que al menos la familia haya recibido el dinero. Después, algo embarullado y lioso, explica que al final hay dos recursos: el de Darling en noviembre de 2024 y el de la defensa presentado en marzo de 2025. Cada una de las partes ha contestado a dichos recursos. Fin del embrollo. Que Daniel Sancho vendría a comerse las natillas en Navidad a España. Capítulo 2. Beatriz Uriarte va a analizar la perspectiva jurídica del procedimiento y todo tuyo, Beatriz. Dice Beatriz que la defensa quiere generar una duda, que ellos han dejado acreditado y que así aparece reflejado en sentencia. Una duda que es inexistente. Dice que
la defensa hace una valoración de la prueba conforme a ellos les conviene, sin fundarlo en derecho, y que además son valoraciones subjetivas, porque no existe ninguna prueba que avale la inocencia de Daniel Sancho. Bueno, pues la afirmación de que la defensa realiza una valoración de la prueba como le conviene, sin base legal, y que son valoraciones subjetivas carentes de pruebas de inocencia, es insostenible tanto en el plano jurídico como en el fáctico. En primer lugar, toda la estrategia de la defensa se basa precisamente en la valoración crítica y razonada de la prueba aportada, especialmente cuando se advierten vulneraciones procesales que afectan la validez y la legalidad de la misma. En este caso, la defensa no se limita a valoraciones subjetivas, sino que articula argumentos jurídicos respaldados por normas legales tailandesas vigentes, como por ejemplo la Orden 178/2564 y la Ley de Prevención de la Tortura BE 2565. Ambas exigen la grabación audiovisual obligatoria de los interrogatorios y de las detenciones. El incumplimiento de esas normas no es una opinión, es una irregularidad objetiva y además muy grave que afecta a la validez de la principal prueba de cargo, una supuesta confesión. En segundo lugar, es falso que no exista ninguna prueba que avale la inocencia de Daniel Sancho. Entre otras, están el testimonio del médico forense que indica que la fractura en la base del cráneo del fallecido puede haber sido accidental, algo que es coherente con la caída, lo que desacredita la tesis de una agresión planificada, la ausencia de pruebas forenses concluyentes que acrediten una premeditación o uso de armas letales de forma planificada, la actuación del acusado tras los hechos, dejando la documentación personal como el pasaporte y realizando reservas de alojamiento hasta gimnasio, no se corresponde con el comportamiento de quien planea un crimen con intención de ocultarse o huir, sino con el de quien reacciona improvisadamente ante una situación límite. Además, la defensa también ha solicitado formalmente el acceso a la documentación clave ocultada por la instrucción, como por ejemplo la solicitud de la orden de detención, precisamente porque podría demostrar la detención ilegal previa a la confesión. Finalmente, la acusación olvida que la carga de la prueba recae sobre quien acusa, no sobre quien se defiende. No corresponde al acusado demostrar su inocencia, sino a la parte acusadora probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Si existen irregularidades en la obtención de la prueba clave, o sea, la confesión, dudas sobre la intencionalidad o contradicciones en la cronología de los hechos, el principio in dubio pro reo obliga a considerar seriamente la revisión de la condena. Continuamos con los comentarios jurídicos de Beatriz. Ella comenta que la manera en que lo hacen, descalificando y la desconsideración hacia la familia o el fallecido, incluso contra la policía, calificándoles de corruptos y acusando al tribunal número 8, que conocía de este procedimiento, puede que no haya sido parcial. Esto, en la justicia tailandesa, es un delito que atentan contra la dignidad del poder popular. Esto es lo que afirma Beatriz Uriarte. Explica Beatriz que cuando esta sentencia es dictada no se publica de inmediato, sino que tiene que ser elevada a un tribunal superior para que lo pueda revisar. ¿También es corrupto ese tribunal superior?, se pregunta Beatriz. Bueno,
La verdad es que los alegatos del recurso no constituyen un ataque personal contra la familia de la víctima, ni contra la Policía Real tailandesa o contra el Poder Judicial. Lo que se ha planteado en sede judicial y de manera respetuosa son cuestiones procesales legítimas y amparadas por el derecho, como corresponde en cualquier Estado de Derecho que garantiza el juicio justo y la presunción de inocencia. Lo primero, porque no se descalifica a la familia del fallecido. La defensa comprende el dolor de la familia del señor Edwin Arrieta y jamás ha cuestionado su derecho a ejercer la acción penal. Pero esto no impide que la defensa ejerza su obligación de señalar irregularidades procesales y exigir que se respeten los derechos fundamentales del acusado, incluyendo su derecho a la defensa y a un proceso legalmente válido. Lo segundo, las críticas de la actuación policial están fundamentadas en hechos objetivos. Se han documentado y argumentado incumplimientos legales claros por parte de los investigadores. La ausencia de grabaciones audiovisuales obligatorias durante la detención e interrogatorio no es un insulto, sino una violación procesal objetiva con consecuencias jurídicas. Afirmar que esta actuación fue irregular no es calumniar, es ejercer un derecho procesal. Lo tercero es que no se acusa al tribunal de ser corrupto, sino de los posibles errores materiales. En ningún momento se ha afirmado que el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de la Región 8 sean corruptos. Lo que se ha planteado es que hubo errores en la valoración de las pruebas clave, como en una confesión que no fue grabada audiovisualmente, y en la denegación injustificada de documentos clave para la defensa. Señalar estos hechos no es un atentado a la dignidad judicial, sino un acto propio del ejercicio del derecho a apelar. Lo cuarto es que la revisión por un tribunal superior es precisamente una garantía del sistema. Así que la defensa confía en que el Tribunal Superior sabrá revisar la causa con imparcialidad, respeto a los derechos fundamentales y sin interferencias externas. Señalar irregularidades en la fase inferior no implica en modo alguno prejuzgar negativamente al Tribunal Superior. En realidad, se está recurriendo a esta instancia como vía legítima de subsanación. Beatriz nos continúa diciendo que las autoridades puede que ahora estén estudiando que se inicie un procedimiento. Como nos han comentado nuestros abogados tailandeses, por incumplir los artículos 136 y 198 del Código Penal tailandés, que es precisamente atentar contra la dignidad de un tribunal. Y cita una frase sacada de contexto del recurso de la defensa. Dice así: el tribunal parece haber recopilado pruebas con la intención de señalar al demandado como el culpable. Pues vamos por partes. Lo primero que debemos conocer es lo que realmente dicen esos artículos del Código Penal tailandés. El artículo 136 dice que quien insulte a un funcionario en el ejercicio de su cargo será castigado con hasta 1 año de prisión o una multa de hasta 2.000 baht, o ambas penas. Y el artículo 198 dice que quien insulte al tribunal o al juez durante el juicio o adjudicación del caso u obstaculice el juicio o adjudicación del tribunal será castigado con prisión de 1 a 7 años o una multa de 20.000 a 140.000 bahts, o ambas penas. Estos preceptos codifican delitos contra la dignidad del Poder Judicial y los funcionarios durante sus funciones. Sin embargo, el artículo 136 protege a funcionarios administrativos o policiales. No incluye críticas formuladas en un contexto estrictamente jurídico. Y el artículo 198
Si se refiere específicamente a insultos al tribunal o al juez durante el proceso judicial o la audiencia, pero no a alegaciones fundamentados por la defensa dentro de un recurso. Ambos artículos están dirigidos a proteger a los tribunales frente a ataques infundados, insultos o desobediencias graves. Sin embargo, el artículo 136 sanciona injurias públicas a funcionarios, no alegaciones razonadas presentadas dentro de un proceso judicial. El artículo 198 se refiere a obstaculizar la justicia o causar daño a la dignidad judicial de forma directa y maliciosa, no a expresar argumentos jurídicos o críticas procesales. Sobre la frase sacada de contexto, el tribunal parece haber recopilado pruebas con la intención de señalar al demandado como el culpable. Quiero comentar que no es una injuria ni un insulto, es una valoración jurídica del procedimiento, fundada en hechos objetivos, tales como la admisión por el tribunal de una confesión que carece de grabación audiovisual obligatoria contraviniendo normativa expresa, o la negativa injustificada a aportar documentos clave como la solicitud de orden de detención, o la coincidencia textual entre documentos policiales como el JOR 37 y el JOR 40 y que sugieren una narrativa prefabricada. Estos documentos, que Trium decía que eran las declaraciones de Daniel y que ya sabemos todos que en realidad eran interrogatorios. La frase se formula dentro de un contexto de impugnación judicial, no en medios de comunicación, sin intención de desacreditar personalmente a ningún juez. La jurisprudencia internacional y el principio de tutela judicial efectiva reconocen que criticar decisiones judiciales es parte del derecho a recurrir, no un acto punible. Lo que pasa es que advertir errores no es atacar la dignidad de un tribunal, sino ejercer un derecho garantizado tanto en la legislación tailandesa como en los tratados internacionales suscritos por Tailandia. En realidad, lo que hace la coacusación es reinterpretar argumentos procesales como si fueran ataques personales. Lo que, por lo visto, desconocen es que utilizar estos artículos para intimidar a la defensa por el ejercicio legítimo de su función sería en sí mismo una vulneración del principio de defensa y del derecho de un proceso justo. En el punto de los derechos humanos, Beatriz nos hace su valoración jurídica. Cito: miren, aquí el que se ha reído de todos es el acusado Daniel Sancho, porque el 4 de agosto intentó engañar a una familia, a la policía y a toda una población, diciendo que su amigo había desaparecido. Las declaraciones de la coacusación en boca de la señora Beatriz Uriarte, según las cuales el acusado se ha reído de todos y ha engañado a una familia, a la policía y a la sociedad, constituyen un intento inadmisible de construir un relato emocional que desinforma, omite datos clave y tergiversa el verdadero ejercicio del derecho de defensa. Afirmaciones de este tipo no pueden constituir ni invalidar el análisis judicial imparcial de los hechos ni el respeto al debido proceso. Lo primero, omiten que Daniel Sancho pidió perdón y colaboró. El 4 de agosto, Daniel Sancho presentó una denuncia por desaparición. Al día siguiente, reconoció su implicación y pidió perdón por haber mentido inicialmente. Este comportamiento no encaja con el de alguien que se ríe del sistema, sino con el de alguien que, abrumado, comete un error inicial y luego decide asumir su parte de responsabilidad. En segundo lugar, no se puede usar una mentira inicial como prueba de culpabilidad dolosa. En derecho penal, mentir no equivale a prueba de culpabilidad ni deslegitima automáticamente el derecho a una defensa, sobre todo si el acusado posteriormente rectifica, pide perdón y coopera.
La defensa ha expuesto además que Daniel Sancho denunció una agresión sexual previa por parte del fallecido, lo que motivó un forcejeo. Esta alegación ha sido sistemáticamente y continuamente ignorada por la coacusación. En tercer lugar, los derechos humanos no son un privilegio del inocente, son una garantía universal. Cuando la coacusación habla de derechos humanos, lo hace selectivamente. Los derechos humanos no se suspenden porque alguien mienta en una denuncia, tampoco se pierden por ser acusado de un crimen grave. Al contrario, se refuerzan las garantías precisamente en contextos de máxima presión pública, mediática y judicial. La defensa no ha pedido impunidad, ha pedido un proceso justo, con pruebas válidas, sin confesiones obtenidas irregularmente, con respeto al idioma del acusado, acceso a documentos esenciales y la posibilidad de confrontar los hechos con pruebas independientes. La frase "el acusado se ha reído de todos" no tiene cabida en el debate jurídico ni en el proceso penal. Es una expresión populista e impropia de un sistema de justicia que debe basarse en los hechos, en las pruebas válidas y en las garantías procesales. Lo que sí constituye una burla de los derechos humanos sería que se utilicen omisiones, manipulaciones procesales o prejuicios emocionales para consolidar una condena al margen del respeto debido a los derechos del acusado. Beatriz dice que si realmente hubiese existido coacción por parte de la policía, quiere que le explique a alguien si no ha habido agresiones físicas ni amenazas y encima le dieron de cenar. Beatriz afirma que lo que la defensa pretende es que no nos quede claro lo que ocurrió. Y según Beatriz, quedó todo acreditado en el juicio. Estas declaraciones revelan una visión extremadamente reduccionista de lo que jurídicamente se entiende por coacción o irregularidad en un proceso penal. Lo primero, porque la coacción no requiere de violencia física para ser jurídicamente relevante. En derecho procesal moderno y particularmente según los estándares internacionales en materia de derechos humanos, como por ejemplo el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Tailandia ha ratificado, la coacción puede manifestarse de múltiples formas. Por ejemplo, presión psicológica, aislamiento, incomunicación, intimidación institucional, desinformación sobre los derechos del acusado, ausencia de defensa técnica adecuada o lenguaje que no se entiende, firma de documentos sin plena comprensión del contenido, especialmente si están en un idioma que el acusado no domina. Dar de cenar a un detenido no neutraliza ni excusa una posible vulneración estructural del derecho a la defensa ni sustituye garantías procesales como la grabación audiovisual obligatoria. En segundo lugar, lo que quedó acreditado en el juicio fue una confesión sin grabación de audio ni vídeo. Precisamente la apelación de la defensa se fundamenta en que lo que quedó acreditado fue un relato policial apoyado exclusivamente en un acta de confesión no grabada en vídeo ni audio, en violación de la orden 178/2564 y la Ley de Prevención de la Tortura BE 2565. No se trató de un juicio donde se acreditaran hechos con pruebas forenses, independientes, ni testimonios objetivos presenciales. Fue un juicio donde la única base legal, real, de la condena por asesinato premeditado fue un documento que el acusado firmó sin comprender totalmente su contenido y a través de engaños. Lo tercero es que lo que la defensa pretende es exactamente lo contrario de confundir. Lo que la defensa pretende es esclarecer. La defensa no intenta sembrar confusión, sino exigir que se esclarezcan los hechos clave, que siguen sin estar probados de forma válida. Entre ellos, por ejemplo, ¿dónde están las grabaciones audiovisuales obligatorias del interrogatorio? ¿Por qué la confesión fue redactada en tailandés?
sin traducción certificada al español, por qué los documentos clave como la solicitud de orden de detención fueron ocultados a la defensa, cómo puede haber premeditación si ni siquiera hay pruebas objetivas sobre la planificación del crimen. No es la defensa quien intenta nublar la verdad. Al contrario, parece que es la acusación quien pretende descalificar cualquier intento de revisión de los hechos, usando argumentos emocionales que desvían del centro jurídico del debate la validez de la prueba y el respeto a las garantías procesales. Si Beatriz está tan convencida de que todo fue legal, entonces no debería temer que se reexaminen las pruebas bajo el escrutinio de un tribunal superior imparcial. Beatriz añade que la premeditación se acreditó con cuchillos, con un papel film, con unos guantes y el alquiler de una habitación de un hotel que nunca usó. Y dice: que alguien me diga si eso no son indicios suficientes para que este señor haya sido condenado por premeditación y el crimen tan atroz que es descuartizar a un cadáver. Las afirmaciones de la señora Beatriz Uriarte confunden indicios aislados con prueba sólida de intencionalidad dolosa. No todo indicio implica planificación criminal y la existencia de material doméstico no basta para acreditar el delito más grave del Código Penal tailandés. Los cuchillos, guantes o film transparente son objetos comunes de uso cotidiano. No se ha acreditado que estos objetos fueran adquiridos específicamente con la finalidad de matar y desmembrar a una persona. El alquiler de una habitación no prueba premeditación, sino hipótesis. No existe ninguna prueba que demuestre que esa habitación fue alquilada con la finalidad de cometer o facilitar un crimen. La acusación confunde descuartizar un cadáver con premeditación o planear un homicidio. La defensa ha reconocido expresamente que Daniel Sancho descuartizó el cuerpo después de la muerte, lo que no niega. Pero eso no convierte automáticamente la muerte en asesinato premeditado. El descuartizamiento es una conducta posterior al fallecimiento y puede derivar de una reacción emocional o irracional, especialmente tras una situación traumática como una agresión sexual y un forcejeo mortal no planeado. El forense afirmó que la fractura craneal pudo haber sido causada por una caída, algo que encaja con la versión de una pelea y no con una agresión planificada. De hecho, hay una radiografía que lo acredita. El resto de heridas que presenta el fallecido son post-mortem. Y mejor no hablamos de la inexistencia de los análisis psicoforenses y exploraciones médicas completas que se debieron hacer a Daniel y no se hicieron, pero de oficio, no de parte, de oficio. Otro indicio más de que la policía no buscó esclarecer los hechos, sino encalomarle un delito a Daniel que jamás cometió ni confesó. Y lo sabéis, claro que lo sabéis. Los objetos mencionados por la coacusación son solo indicios circunstanciales que no bastan para sustentar una condena por asesinato premeditado, que exige una prueba clara, directa o sólidamente inferida de intención de matar antes del hecho. Pretender que la premeditación se deduce, mejor dicho, de un rollo de film, unos guantes o una reserva no utilizada es jurídicamente insostenible y revela una construcción narrativa más que una fundamentación legal rigurosa. Otro de los puntos que Beatriz comenta sobre la rueda de prensa es sobre la petición de la defensa de que se realice una vista pública y transparente. Beatriz afirma que la defensa solicitó en su día que el juicio fuera a puerta cerrada, lo cual es totalmente falso. Tanto Daniel, el acusado, como la defensa siempre solicitaron que el juicio fuera a puerta abierta y que se supiera la verdad.
Este hecho motivó que Juan Ospina pudiera hacer declaraciones en la puerta de los juzgados para enturbiar y ensuciar el juicio, hasta el punto de que fue el propio juez quien advirtió en 2 ocasiones que impondría hasta pena de cárcel a cualquiera que filtrara a la prensa información. Habla Beatriz que la propia defensa llevó entre sus testigos a 2 testigos protegidos, algo que no afecta para nada si hubiera sido público el juicio. Igualmente puede haber testigos protegidos, porque dice Beatriz que la defensa no pidió en su momento que el juicio fuera público. En realidad, las afirmaciones de la señora Beatriz Uriarte, según las cuales la defensa no solicitó un juicio público y por el contrario promovió que fuera a puerta cerrada, son absolutamente falsas y están manipuladas. Lo primero, porque la defensa sí solicitó expresamente un juicio público desde el inicio. Tanto Daniel como su defensa pidieron desde las fases iniciales del proceso que el juicio se desarrollara en audiencia pública, conforme al artículo 172 del Código de Procedimiento Penal tailandés, que garantiza este derecho fundamental. La defensa ha insistido de manera reiterada en que el proceso debía ser transparente y accesible a la sociedad, especialmente dada la presión mediática y la repercusión internacional del caso. Lo segundo, los testigos protegidos no impiden la publicidad del juicio. El hecho de que la defensa incluyera testigos protegidos no contradice ni impide que el juicio sea público. La figura del testigo protegido es perfectamente compatible con audiencias públicas, donde se pueden adoptar medidas de reserva individual sin clausurar el proceso. Por tanto, parece que la coacusación intenta usar un argumento procesal irrelevante para insinuar intenciones que nunca existieron. En tercer lugar, Juan Ospina es parte de la coacusación. Usó el cierre del juicio para intoxicar a la opinión pública con declaraciones subjetivas, teatrales y manipuladas, todo con el objetivo de condicionar la percepción del tribunal y dañar irreversiblemente la imagen del acusado. Emitía declaraciones públicas sobre lo que sucedía dentro de la sala sin posibilidad de verificación por parte de medios ni observadores imparciales. Se trata de una estrategia de contaminación informativa donde se atribuyó al acusado una mirada de muerte, una actitud chulesca o supuestos comentarios impropios al juez, todo sin ningún valor procesal y sin base documental. Se llegó a afirmar públicamente que el abogado de la defensa se dormía durante el juicio, acusación gravísima y evidentemente falsa, que no fue advertida ni recogida por el tribunal. Presentó la imagen de Daniel Sancho con grilletes, como si fuera prueba de culpabilidad o impresión moral, buscando generar un rechazo social y emocional. Esta conducta es incompatible con el principio de lealtad procesal. El comportamiento del señor Ospina, miembro de la coacusación, viola claramente el principio de lealtad procesal, que debe regir cualquier actuación dentro de un proceso penal. Aprovechar su acceso privilegiado para filtrar interpretaciones subjetivas sobre lo que ocurre en sala en un juicio cerrado no es solo una falta de ética, es un intento indirecto de presionar al tribunal y manipular al entorno judicial. Ninguna de esas afirmaciones han sido probadas ni reconocidas por el tribunal. A pesar de la intensidad y frecuencia de las declaraciones públicas del señor Ospina, el tribunal no ha recogido en sentencia ni una sola de esas afirmaciones como hechos probados. Ello confirma que se trató de un teatro mediático, no de alegaciones jurídicas serias. Estas afirmaciones no forman parte del expediente ni del juicio, pero sí han sido usadas para condicionar a la opinión pública y constituir un relato paralelo, ajeno a la legalidad y al debido proceso y al respeto por los principios del derecho penal. Acusar a la defensa de haber pedido un juicio cerrado y luego criticar la petición de transparencia es una contradicción muy descarada, que solo busca deslegitimar el recurso de apelación.
La defensa de Daniel Sancho siempre ha sostenido el principio de máxima publicidad y ha reclamado el derecho a que la verdad se conozca sin distorsiones ni manipulaciones. Si alguien ha querido ensuciar el proceso fuera de los tribunales, no ha sido la defensa, sino quienes han hecho ruedas de prensa para emitir juicios de valor sin respetar los cauces judiciales. Incita al pueblo colombiano a levantarse. Quiero que el pueblo colombiano sienta lo que ha ocurrido el 2 de agosto en Compangán prácticamente como un ataque al país. En mi opinión, si en su momento no se hizo, quizás debería ser el momento de plantearse un escrito judicial donde quede constancia formal y pública del comportamiento inadmisible del abogado de la coacusación, el señor Wango Ospina, cuya actuación, bajo mi punto de vista, ha sobrepasado todos los límites éticos y legales aceptables en un proceso judicial serio y respetuoso. Off the record con alguien del Ministerio Fiscal que refiere que la premeditación empieza a debilitarse. Hay que tener muy presente que fue el señor Wango Ospina, aprovechando su llegada al aeropuerto de Barajas, España, el que convocó a los medios de comunicación colombianos y españoles y, en presencia de esos periodistas, afirmó que la defensa de Daniel Sancho había comprado al fiscal y al juez del caso. Que llego a España con incertidumbre y no quiero usar la palabra preocupación porque confío en que el juez no se sienta manipulado ni tenga que dudar ni caer en ninguna arbitrariedad. Yo, de verdad... Tal afirmación constituye una acusación delictiva, falsa y sin prueba alguna, que atenta contra el honor y la profesionalidad de los abogados defensores. Ustedes no se marchan preocupados de la posibilidad de que intenten manipular o acercarse a tener una decisión que no se ajusta. Un ataque directo al sistema judicial tailandés al insinuar corrupción en los jueces y fiscales sin haber presentado denuncia formal ni prueba. Personalmente sí creo que hay posibilidad de comprar a un juez. No voy a comentar más sobre esto. Y una violación flagrante del deber de lealtad procesal propio de todo abogado y una manipulación de la opinión pública internacional, aprovechando su visibilidad mediática. Entonces, que cada uno saque las conclusiones. A mí personalmente me resulta paradójico que sea la propia acusación quien se atreve a verter una acusación de corrupción sin fundamento ni prueba alguna, que afecta directamente a los jueces y a los fiscales del Reino de Tailandia. Puedo adelantar que se han presentado las oportunas denuncias y se está investigando. Si el señor Ospina creyera realmente que la solidez del fallo y en la legitimidad del proceso, no recurriría a este tipo de calumnias absolutamente incompatibles con la ética profesional. Se entendería perfectamente que la defensa solicite al colegio profesional o autoridad disciplinaria correspondiente la apertura de un expediente al señor Wango Ospina por calumnias públicas contra compañeros de profesión. Hablo con Darlene Arrieta y le cuento cómo están las circunstancias. Nos encontramos en una situación muy delicada y Darlene pone grito en el cielo y me pide ayuda. Y de informar al Tribunal de Apelación tailandés de estas actuaciones, por si considera que afectan a la dignidad del procedimiento y constituyen un intento de presión pública o desprestigio institucional. Concluyendo con este punto, a mi modo de ver, la defensa de Daniel Sancho no ha respondido nunca con ataques personales ni ha emitido valoraciones ofensivas ni públicas contra la coacusación. Se ha limitado a actuar en derecho, presentando hechos y pruebas con respeto al sistema de justicia tailandesa y a todas las partes. No se puede permitir que quien forma parte del proceso judicial y ha gozado de todos los derechos y oportunidades procesales utilice foros públicos para emitir declaraciones calumniosas contra abogados, fiscales, jueces, sin consecuencia alguna. Esto sí que atenta directamente contra la justicia. La siguiente valoración jurídica que realiza Beatriz es que los juicios a puerta cerrada en Tailandia son para proteger la ética y la moral, cuestión que no está respetando Daniel Sancho, porque
Según ella, ¿qué nos quiere decir? ¿Que Edwin Arrieta es un agresor sexual? ¿Acaso no atenta esto contra la dignidad y la ética del proceso? Bueno, esta afirmación de Beatriz equipara la defensa legítima de un acusado con un ataque a la moral y pretende convertir la denuncia de un abuso sexual en una falta de ética, lo cual es profundamente irresponsable, jurídicamente insostenible y moralmente inaceptable. Estas declaraciones son profundamente inapropiadas y revelan un desconocimiento alarmante del derecho penal, del debido proceso y de los derechos fundamentales del acusado. Para que quede claro, la denuncia de un abuso sexual es un derecho, no una ofensa moral. Cuando el acusado sostiene que fue víctima de un intento de agresión sexual previa al suceso, lo hace como parte de su legítima defensa penal, especialmente si esa agresión fue el detonante inmediato del forcejeo que resultó de la muerte del señor Edwin Arrieta. Sugerir que denunciar una agresión sexual es una falta de ética o una ofensa a la moral del proceso es dar la espalda al principio básico de que todo acusado tiene derecho a exponer su versión completa de los hechos, aunque ésta incluya elementos incómodos para la coacusación o para la opinión pública. Ocultar o silenciar una denuncia de agresión sexual por respeto a la moral equivaldría a negar el derecho de defensa, especialmente en un juicio donde se discute si existió o no premeditación. En ningún momento la defensa de Daniel ha hecho afirmaciones gratuitas ni ofensivas contra la persona del fallecido. Lo que se ha dicho es que el instante previo a la pelea fue por presiones psicológicas y sexuales que derivaron en una situación límite, donde el acusado reaccionó de forma impulsiva y no premeditada. Esto no es un ataque a la moral del proceso, sino el ejercicio del derecho constitucional a ser oído en un juicio con todas las garantías. Lo que realmente atenta contra la ética del proceso es pretender que un acusado calle sobre hechos relevantes para no molestar a la coacusación o alterar el relato dominante. La justicia no puede construirse sobre silencios forzados ni sobre tabúes morales. Si hubo una agresión sexual o una situación abusiva, el tribunal debe conocerla y evaluarla y decidir si cambia o no la interpretación de los hechos. Negarle a un acusado el derecho a hablar de ello es incompatible con cualquier sistema que se considere justo. Beatriz también habla de las nuevas evidencias presentadas por la defensa en referencia a los testimonios del coronel Paisán para HBO y del policía apodado como James Bond para el documental de Sky Showtimes. Y la explicación jurídica que da es, cito, «Miren, como tengamos que ponernos a abrir todos los procedimientos que hay a raíz de las series True Crime, les puedo asegurar que los tribunales no tendrían tiempo de analizar todos los testimonios». Esta afirmación desvía por completo el foco jurídico del debate y demuestra una preocupante confusión entre material audiovisual irrelevante y declaraciones realizadas por funcionarios públicos con conocimiento directo del procedimiento judicial. Lo primero porque no se trata de una serie de ficción, sino de testimonios públicos de agentes estatales. Los nuevos elementos presentados por la defensa no son fragmentos de una serie dramatizada ni relatos novelados, son brutos de declaraciones literales y grabadas en vídeo, emitidas por el coronel Paisán, alto responsable de la investigación policial del caso Sancho, y un agente de policía identificado como James Bond, partícipe directo en la instrucción y recopilación de las pruebas. Estas declaraciones no pueden ser desestimadas como entretenimiento. Si un policía o un coronel afirma públicamente en un documental que Daniel no mentía en su declaración, eso constituye material probatorio potencialmente clave y obliga como mínimo a su verificación judicial. Lo segundo, porque el medio de difusión no invalida el contenido. Que esas declaraciones hayan sido recogidas por HBO o Sky Showtime no elimina su valor. Lo importante no es el formato de difusión, sino la identidad del declarante, que era un funcionario público, el contenido, si aportan hechos nuevos, relevantes o contradictorios con la versión oficial, y
su verificación o contraste, algo que solo puede hacer el tribunal. Desestimar una evidencia solo porque aparece en un medio audiovisual es un argumento falaz, que confunde forma con fondo y que no resiste el más mínimo análisis jurídico serio. Lo tercero, la defensa no ha pedido abrir procedimientos por series, sino revisión de hechos nuevos. La afirmación de la señora Uriarte intenta ridiculizar la petición de la defensa, presentándola como un capricho mediático. La realidad es que la defensa ha solicitado conforme a derecho que primero se valore la posibilidad de diligenciar como testigos a quienes han declarado públicamente. Segundo, que se considere si dichas declaraciones pueden modificar elementos esenciales del fallo en primera instancia, como por ejemplo la validez de una confesión, la legalidad de una detención o la confesión real que hizo Daniel y que ha mantenido siempre. Esto no es abrir un procedimiento nuevo por una serie como plantea el despacho de Ospina Abogados. Es ejercer el derecho a un recurso judicial con base a hechos sobrevenidos. Lo cuarto, negarse a examinar estos testimonios sería una omisión grave y podría suponer una vulneración del principio de tutela judicial efectiva, una omisión que afecte al derecho de defensa del acusado, una negación implícita del deber del tribunal de buscar la verdad material. La justicia no puede cerrarse a hechos nuevos solo porque aparecen en un documental. Al contrario, debe ser especialmente rigurosa cuando surgen dudas planteadas por sus propios agentes estatales. Y además hay que añadir que la defensa identificó formalmente a James Bond y que lo incluyó como testigo en la lista de diciembre de 2023. Contrario a lo afirmado por la señora Uriarte, la defensa sí localizó al agente conocido como James Bond, cuya identidad es conocida y que fue incluido en el listado oficial de testigos presentado al juzgado en diciembre de 2023. El propio juez recomendó entonces a Daniel Sancho que no insistiera en su comparecencia, bajo el argumento de evitar problemas diplomáticos o procesales. Es decir, no fue la defensa la que omitió al testigo, sino que fue una decisión judicial la que impidió su declaración. Por tanto, no es cierto que no se sabe quién es o que no se haya hecho el esfuerzo por parte de la defensa. Además, el testimonio del coronel Paisán se hizo público después del juicio. Esta es otra imprecisión de la señora Uriarte, que es criticar que no se haya presentado el testimonio del coronel Paisán, en el juicio. Ese testimonio no estaba disponible en ese momento, fue posterior a la sentencia y por tanto constituye hecho nuevo conforme a derecho. Cuando un testimonio relevante emerge con posterioridad a una sentencia, especialmente si proviene de un alto cargo policial implicado en la investigación, el tribunal no solo puede, sino que debe valorar su relevancia procesal. Así lo establece cualquier doctrina mínima sobre revisión de sentencia o incidente de nulidad. Confundir declaraciones oficiales con series de entretenimiento es una banalización preocupante, porque comparar testigos públicos de funcionarios, o sea, agentes de policía y un coronel, con ficciones de true crime no solo es inapropiado, sino que trivializa el hecho de la defensa y el deber del tribunal a buscar la verdad material. Si un agente del Estado hace afirmaciones, no puede ser tratado como un elemento del entretenimiento, sino como una posible vulneración de derechos fundamentales. La defensa actúa conforme a derecho y con diligencia. La estrategia de desacreditar a la defensa a través de afirmaciones imprecisas o desinformadas es incompatible con una práctica jurídica honesta. Se presentaron testigos, se identificó correctamente a personas de interés, se solicitó que se atendieran testimonios posteriores aportados públicamente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Lo que solicita la defensa no es reabrir un caso por una serie, sino que se escuche a testigos que podrían modificar la valoración del tribunal, especialmente si sus declaraciones contradicen elementos centrales de la sentencia. Por último, Beatriz señala que solo quiere que se cumpla lo que ya se ha impuesto en esa sentencia. Además, también solicita que se sancione a la defensa y al acusado por los supuestos delitos del recurso de la defensa. Aunque esta afirmación no se sostiene a la luz de las actuaciones de la acusación particular, que han demostrado un afán punitivo muy por encima de lo que marca la resolución judicial tailandesa, es importante recordar que la coacusación particular solicitó en diciembre de 2024 pena de muerte para el acusado y además que se mantuviera la indemnización de 800.000 euros que pedían al principio, una cifra considerablemente superior a la que establece la legislación tailandesa y que carecía de justificación jurídica proporcionada. No parece coherente afirmar ahora que solo quieren cumplir la sentencia cuando han solicitado las penas más extremas posibles en cada etapa del proceso. Aún más grave es que la coacusación esté solicitando sanciones contra la defensa y contra el propio acusado, por lo que ellos consideran un delito en la interposición del recurso. Esto implica que no solo pretenden impedir el legítimo derecho a recurrir, sino que buscan castigar a quienes ejercen su derecho a defensa por vías legalmente reconocidas. Es una actitud que roza la criminalización del ejercicio procesal. Una acusación particular que trata de amedrentar a la defensa por el simple hecho de presentar alegaciones amparadas por la ley, no está actuando dentro de los límites de derecho, sino que está intentando judicializar la discrepancia. Así que las conclusiones que saco es que, en resumen, la afirmación de que solo desean que se cumpla la sentencia no se sostiene ante sus propios actos. Que hayan pedido la pena de muerte e indemnizaciones astronómicas y ahora soliciten castigos contra quienes ejercen su derecho a recurrir. Este tipo de actuaciones comprometen el principio de proporcionalidad, vulneran el derecho a la defensa y siembran graves dudas sobre la imparcialidad del proceso. En su valoración final, Beatriz Uriarte afirma textualmente que no podemos caer en el error de convertir a este tipo de personas que a día de hoy es un asesino, ya veremos en qué queda cuando esto vaya en apelación. ¿De verdad tenemos que escuchar que Daniel está muy bien y que va a escribir sus memorias? Esto atenta contra la inteligencia de las personas. Este discurso, cargado de emocionalidad y juicios morales más que de argumentación jurídica, presenta al acusado como culpable de forma definitiva, ignorando que la sentencia aún no es firme y que está en curso en un proceso de apelación. Recordarlo no es una estrategia, es un derecho legal y constitucional. Nadie puede ser tratado como culpable mientras exista la posibilidad legal de revisar su fallo. Además, cuestionar que una persona presa pueda expresar su estado anímico, escribir o reflexionar sobre su experiencia atenta directamente contra la libertad de expresión y reduce la figura del acusado a un mero objeto de castigo. Es preocupante que la acusación particular parezca aspirar a silenciarlo por completo, incluso en su humanidad más básica. Y si alguien convierte al acusado en protagonista, no son ni su defensa ni los periodistas, sino quienes alimentan constantemente un relato mediático sin aceptar que la justicia no se hace en los titulares, sino en los tribunales. Beatriz afirma que Daniel se está colocando como un personaje y piden respeto y esperan que se pueda dar. Lo siguiente que tenemos es a un Juan Gospina que nos habla de las natillas que se comerá Daniel Sancho por Navidad.
haciéndose eco de unas declaraciones que el abogado español de Daniel Sancho, el señor García Montes, hacía para una revista. En esa revista, García Montes es entrevistado y revela que Daniel tiene videoconferencias con sus seres queridos, con sus abogados y con un psicólogo, y que en ellas puede hablar tranquilo y sin censura. También describe legalmente el escenario planteado en el caso de que el Tribunal de Apelaciones responda de forma positiva, algo que podría llevar a la anulación de la sentencia por las irregularidades y la violación de los derechos humanos, lo que les llevaría a un nuevo juicio y a una posible puesta en libertad. Esto, afirma Montes, no llevaría después más de 3 meses, y si todo saliera a favor, podría pasar las Navidades fuera de la cárcel. Unas declaraciones que los demandantes, a través de sus abogados, recogen con dolor, y eso, según nos cuenta Juanjo, es el motivo real de esta rueda de prensa. Lo cierto es que si lo pensamos bien, la afirmación de que Daniel se está colocando como personaje es profundamente impropia, especialmente viniendo de un profesional del derecho. La defensa de Daniel Sancho está ejerciendo su legítimo derecho a recurrir una sentencia mediante los cauces jurídicos establecidos, y las declaraciones de su abogado en medios de comunicación se han limitado a describir escenarios estrictamente legales, sin protagonismos ni ficciones. Pedir respeto mientras se deslegitima públicamente el derecho a la defensa y a la figura del acusado cuyo recurso está pendiente de resolución es una contradicción inaceptable. Si realmente se espera respeto, debe comenzar por no alimentar discursos que fomenten la deshumanización del acusado, ni el descrédito público de los profesionales que lo representan. La mención burlona de las natillas que se comerá Daniel por Navidad, repetida por el señor Juanjo Ospina, refleja una falta de seriedad y una instrumentalización del dolor ajeno para generar titulares sensacionalistas. No solo se descontextualiza una declaración técnica y legítima de la defensa, sino que se utiliza de forma sarcástica para erosionar el debate jurídico real, el de las irregularidades procesales y la vulneración de los derechos fundamentales. Que la acusación o sus representantes se manifiesten dolidos por declaraciones referidas al proceso legal y no al fondo del crimen, y utilicen ese supuesto dolor como justificación para convocar una rueda de prensa, revela una utilización emocional y extrajudicial del caso con fines mediáticos, lo que socava la seriedad del procedimiento judicial en curso. Conviene recordar que el ejercicio del derecho de defensa no está supeditado al agrado de la acusación particular, ni a los sentimientos subjetivos de sus representantes. Mientras no exista una sentencia firme tras agotarse los recursos, cualquier discurso que pretenda cerrar el debate jurídico desde fuera del proceso atenta directamente contra los principios fundamentales del Estado de Derecho. Triun, dinos. ¿Me escucháis? La ronda de preguntas de la rueda de prensa intervino hasta en 2 ocasiones el señor Trunarch. En la primera intervención vino a referir sobre las sospechas de la defensa de que el Tribunal de Apelaciones de la Región 8 no sea del todo imparcial. Triun les pregunta: en el recurso de apelación de Daniel, ellos dicen que lo que quieren es que trasladen el recurso a otro tribunal, otra región, básicamente porque no se fían de ellos. ¿Qué pasaría aquí en España si de Madrid piden el traslado a Cuenca? ¿Cómo se lo tomaría el tribunal? Y Beatriz le responde: en España es impensable y dudo que en Tailandia se pueda trasladar el recurso de una región a otra, porque no hay elementos que indiquen que ese tribunal haya sido parcial. A lo que Ospina añade: es relevante para que la audiencia entienda si a uno lo condena la Audiencia Provincial de Madrid y el recurso es ante el Tribunal de Madrid, lo que viene a solicitar es que pasen esa apelación al Tribunal de Cataluña, Castilla o Valencia. Esto vulnera el principio de legalidad del juez determinado por la ley, sino que desde un punto de vista jurídico yo no me atrevería porque van a pensar que no estoy bien. La realidad es que la defensa de Daniel Sancho no solicitó el cambio por desconfianza infundada o estrategia dilatoria, sino a raíz de hechos objetivos, verificables y extremadamente graves.
Días antes de que se dictara sentencia, el contenido del fallo se filtró en una página web asociada al abogado tailandés Metapon. ¿Usted conoce el contenido de la sentencia? ¿Por qué subió ese escrito a su página web? Cuando se le preguntó por ello, no negó la autenticidad, simplemente alegó que la web estaba en construcción y que no debía hacerse pública. Sobre el escrito, estaba en mi web en construcción. Estábamos en proceso de crearlo, pero el contenido se publicó por error. Lo han escrito otras personas que me han ayudado en el despacho. Esta web no es oficial, no tendría que ser pública para la gente. Posteriormente, el día en que se dictó oficialmente la sentencia, se confirmó que el fallo era idéntico al filtrado en su web. Personalmente sí creo que hay posibilidad de comprar a un juez. Las voluntades hay que comprarlas. No voy a comentar más sobre esto. Pero lo más alarmante es que el Tribunal de Primera Instancia remitió un borrador de la sentencia al Tribunal de Apelación de la Región 8 antes de dictarla oficialmente, y que 5 jueces de la Región 8 revisaron y modificaron el texto, devolviéndolo corregido al tribunal sentenciador. Este procedimiento vulnera frontalmente los principios de independencia judicial, separación de funciones y derecho a un tribunal imparcial. La comparación formulada por Trium, la de que qué pasaría si en Madrid piden pasar la causa a Cuenca, es impropia y jurídicamente inválida. En España sí se puede recusar a un tribunal o solicitar el traslado de causa por fundadas sospechas de parcialidad, y existen mecanismos legales para ello. Lo verdaderamente impensable en un Estado de Derecho es que no se pueda cuestionar la imparcialidad de un órgano judicial cuando existen indicios tan flagrantes como una sentencia filtrada antes de tiempo y redactada por un tribunal que ni siquiera era el competente para dictarla. La afirmación de Beatriz Uriarte de que no hay elementos que indiquen que este tribunal haya sido parcial niega una realidad objetiva y documentada. Ignorar o minimizar una filtración y la intervención de que un tribunal superior en una sentencia que aún no ha sido emitida no es una posición jurídica, es una evasión de responsabilidades. En cuanto a la intervención del señor Ospina, sugerir que solicitar el traslado jurisdiccional hará pensar que uno no está bien es una descalificación personal impropia de un profesional de derecho, que demuestra una preocupante tendencia a ridiculizar el ejercicio legítimo de los derechos de la defensa. Precisamente, el principio de legalidad y el derecho al juez predeterminado por la ley se violan. Se violan cuando un tribunal dicta una sentencia que ha sido revisada por otros jueces que no les compete antes de ser pronunciada formalmente. La defensa ha ejercido su derecho procesal con respeto a las normas jurídicas y a los derechos documentados. Y la solicitud de revisión jurisdiccional no solo está justificada, sino que es una obligación deontológica cuando la imparcialidad del tribunal está seriamente comprometida. Pero es que encima esto ha sucedido en Tailandia, porque continuamente el equipo de jurídico de Ospina Abogados hace referencia a España, pero no debemos olvidar que esto se produce en Tailandia. Vamos a revisar este punto que me parece el más importante de todo, y así entenderemos mejor la preocupación de Juanjo por las natillas de Navidad, que debe ser un plato típico de Hondarribia, porque yo desde luego es la primera vez que escucho que en Navidad sea típico tomarse unas natillas. El hecho de que el Tribunal de Primera Instancia haya enviado un borrador de la sentencia al Tribunal de Apelación, cuyos jueces de la Región 8 lo revisaron y lo devolvieron corregido, supone una vulneración del principio de independencia judicial, ya que casos similares deberían resolverse sin intervención de jueces externos antes de dictar el fallo. Una perturbación del derecho al juez predeterminado por la ley al mezclar funciones entre tribunales. Una potencial manipulación del proceso, especialmente si el fallo resultante coincidía exactamente con una versión filtrada anticipadamente en la web del abogado de la coacusación tailandés Metapon, abogado al que posteriormente sancionaron, dicho sea de paso. Estos objetos son jurídicamente graves y justifican plenamente la sospecha de parcialidad que la defensa ha planteado.
Trium, Beatriz y Ospina han minimizado estas sospechas comparándolas con un traslado jurisdiccional en España. Pero en España existen mecanismos establecidos para recusar o solicitar traslado de un caso si hay pérdida de imparcialidad objetiva o subjetiva. Artículos 217 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es perfectamente aceptable y legítimo cuestionar ante autoridades superiores la integridad de un tribunal, aunque no se acostumbre cambiar el órgano territorial. Lo irregular no es pedir esta revisión, sino centrar la prueba en cuestionarla pese a tener evidencias claras. La práctica de enviar un borrador de sentencia al Tribunal de Apelación para su revisión no está contemplada ni permitida por la ley tailandesa y atenta contra los principios fundamentales del debido proceso. Por ello, la defensa está plenamente justificada al incluir este punto en el recurso de apelación y plantear dudas sobre la imparcialidad del tribunal. Cuestionar públicamente esta práctica no es frivolizar, es ejercer el derecho a un proceso justo y transparente. Juanjo Ospina explica. Decir en Tailandia, en un recurso, que la policía es mala es un lícito penal. En Tailandia la cultura del perdón es muy relevante. La teoría de la conspiración es un torpedo en la línea de flotación de la cultura tailandesa. Que si la poli es mala, los intérpretes, los jueces, el abogado, y esto nos lleva a aumentar el dolor de la familia, de la víctima, e incluso puede ser contraproducente. Beatriz le añade emoción, comentando que Incluso puede llegar a ser un delito. lo que está promoviendo la narrativa de Beatriz y de Juanjo es una defensa institucional absolutista de la justicia tailandesa, acompañada de una criminalización indirecta del derecho a la defensa. Decir que la policía tailandesa es mala puede ser un delito en Tailandia. Esto es falso en derecho penal internacional y contrario a principios básicos de defensa. La sección 136 del Código Penal tailandés sanciona los insultos o amenazas directas contra funcionarios públicos con intención de desacreditar sin base. Pero criticar un procedimiento policial, señalar irregularidades probadas o sospechar de una manipulación no es delito, sino parte legítima de la defensa. Denunciar irregularidades no es un crimen, es un derecho básico de quien está acusado. Lo peligroso es que nos digan que hay que callarse, agachar la cabeza y no cuestionar nada porque la cultura es distinta. Eso no es justicia, eso es miedo institucionalizado. Tailandia procuró que Daniel tuviera todas las garantías. Esta afirmación ignora o tergiversa hechos clave. Daniel no tuvo abogado ni traductor independiente en la fase inicial, que es la más crítica. Tampoco se grabó el interrogatorio, se firmaron documentos en tailandés sin entenderlos. La sentencia se filtró días antes y coincidió con lo difundido. El juicio fue cerrado al público pese a la ley tailandesa artículo 172, que exige que sea abierto. ¿Dónde están las garantías cuando un acusado firma en un idioma que no entiende? Un acusado que no tiene abogado al ser interrogado y que se filtra la sentencia antes del fallo oficial. No se trata de culturas, se trata de derechos universales. Decir que hay una conspiración y que esta conspiración es un torpedo en la cultura tailandesa. Este argumento es emocional y propagandístico, no es jurídico. En cualquier país, cuando hay elementos objetivos que generan sospechas, filtraciones, irregularidades, manipulación del proceso, plantear una hipótesis crítica no es ofensivo, es legítimo y además es necesario. Lo contrario sería decir que nadie puede sospechar ni siquiera cuando hay pruebas claras, porque se daña la imagen del sistema. La cultura tailandesa no se daña cuando se busca justicia. Lo que se daña es la justicia cuando se impone silencio. Decir que esto aumenta el dolor de la familia de la víctima es comprensible, el dolor de los padres, pero su dolor no puede convertirse en mordaza para quien intenta defenderse.
Daniel tiene derecho a contar su verdad, aunque la verdad duela. Los derechos de una familia no pueden anular el derecho de otra familia a luchar por su justicia. Entendemos el dolor de los padres de Edwin, pero el derecho a la defensa no puede ser silenciado porque incomoda. Daniel también tiene una familia que sufre y que solo pide lo mismo, justicia y no venganza. Decir que incluso puede llegar a ser un delito, como afirma Beatriz Uriarte, es vago, intimidatorio y no tiene base legal clara. En ningún código penal moderno es delito ejercer la defensa denunciando irregularidades reales. Esta amenaza busca acallar al acusado, deslegitimar sus recursos y blindar una narrativa única. Cuando te dicen que defenderte puede ser delito, no estás ante justicia, estás ante una trampa. Defender a Daniel no es atacar a nadie, es simplemente negarse a aceptar un relato impuesto sin pruebas ni garantías. Esto no va de culturas, va de justicia, y si cuestionar una versión oficial con pruebas y argumentos es un torpedo, entonces el problema no somos nosotros, el problema es que hay algo que no quieren que se sepa. Dice Juanjo: yo no sé si este recurso se ha realizado con la debida profesionalidad y teniendo encima de la mesa la vida de Daniel Sancho y los conocimientos jurídicos de las partes que asesoran al condenado. Y digo esto porque después de este recurso podría existir jurídicamente el recurso al Supremo y posiblemente después la medida de gracia y después solicitar el traslado a España. Si la persona que solicita la gracia encuentra que el condenado dice que la policía es corrupta, que el juez de primera instancia ha sido parcial y que todos los que han participado en el procedimiento lo han hecho mal, no creo que las autoridades reciban esto con alegría. Por tanto, el mejor abogado que tuvo Daniel Sancho era Cunanan, abogado privado que le facilitaron a través de la embajada a un despacho externo y el cual tuvieron que despedir porque se negó a entregar las actuaciones y los informes iniciales del procedimiento. Y no solo eso, sino que habló con la policía para escuchar su relato antes que con su cliente y le dijo al juez y a la prensa que Daniel había cometido un crimen, que el padre le despidió y solicitó un abogado de oficio y tuvo que contratar un equipo de abogados españoles y un asistente legal para proteger a Daniel en Tailandia. Según Ospina, Cunanan era el mejor abogado porque le dijo a Daniel que colaborase y gracias a eso se evitó que Daniel no tuviera la pena de muerte. Esto no es cierto. Daniel colaboró desde el día 4, que ayudó a encontrar los restos de Edwin, y Cunanan llegó a Samui el día 7, que fue la primera vez que vio a su cliente y que habló con él en la prisión de Koh Samui. Juanjo Ospina intenta desacreditar el recurso presentado por la defensa de Daniel Sancho, reescribir los hechos y justificar la falta de garantías procesales apelando a una supuesta prudencia estratégica, que en realidad implica rendirse al sistema sin cuestionarlo. Dice: no sé si este recurso se ha hecho con responsabilidad. Esta afirmación pone en duda la preparación jurídica de la defensa actual, sugiriendo que el recurso ha perjudicado las opciones de gracia o traslado. Es una insinuación grave, pero además es que es falsa, porque el recurso se basa en hechos probados, pruebas forenses y vulneraciones documentadas de derechos fundamentales. Lo que perjudicaría a Daniel no es denunciar la verdad, sino callarla por temor a ofender. Lo irresponsable sería aceptar una condena sin cuestionar las múltiples irregularidades que marcaron todo el proceso. El recurso no es una provocación, es un intento de proteger el derecho de Daniel a un juicio justo y a que se conozca toda la verdad. Afirma además Juanjo Ospina que si en el recurso se dice que la policía es corrupta o el juez parcial, eso puede perjudicar la gracia o el traslado. Esto es una amenaza indirecta al derecho de defensa.
La gracia o el traslado no están condicionados a silenciar denuncias de irregularidades judiciales, sino al cumplimiento de criterios legales y diplomáticos. Además, la defensa nunca acusó sin fundamento, sino que denunció hechos concretos: manipulación, falta de traducción, filtración de la sentencia, coacciones. Decir la verdad no es insultar, es defenderse. Si Tailandia valora más el silencio que la justicia, entonces hay un problema mucho más profundo que ninguna estrategia podrá tapar. En la frase de Juan Gospina sobre Cunanan, cuando dice que Cunanan fue el mejor abogado que tuvo Daniel Sancho, esto es falso y además está tergiversado. Porque Cunanan, lo primero, no fue elegido por Daniel ni por su familia, fue facilitado por el despacho Consultoría de Empresarios de Fernando Oca, que fue el nombre que facilitó la embajada al principio. No respetó el deber de confidencialidad de su cliente. Afirmó públicamente que Daniel era culpable sin haber escuchado. Se negó a entregar documentación esencial a la familia. En cualquier país, esto sería motivo de cese inmediato por pérdida de confianza, algo que efectivamente ocurrió. El mejor abogado no es el que se pliega al sistema, sino el que defiende a su cliente hasta el final. Cunanan actuó como un intermediario del relato oficial, no como defensor. Por eso fue apartado. La afirmación de Juan Gospina de que gracias a Cunanan Daniel evitó la pena de muerte es falsa. Daniel colaboró desde el principio antes de tener abogado, ayudando a localizar los restos de Edwin desde el día 4 y sin intentar huir. Cunanan llegó a Koh Samui el día 7. La reducción de pena no fue por recomendación de Anand, sino por la cooperación inicial en las primeras horas de Daniel que la propia policía reconoció. Daniel colaboró desde el minuto 1, sin abogado, sin traductor, sin garantías. La reducción de pena se debe a eso, no a la actuación de un abogado. Un abogado que llegó el día 7, que habló con la policía antes que con su cliente y que se plegó al relato oficial. Juan Gospina y Beatriz Uriarte están construyendo una narrativa basada en 3 pilares. Silencio estratégico, no quejarse para no molestar al sistema, deslegitimación de la defensa actual, idealización del procedimiento tailandés, negar toda posibilidad de fallo institucional. Estas posturas no solo son peligrosas, sino profundamente antijurídicas, porque penalizan el derecho a la defensa, piden sumisión, no justicia, y justifican irregularidades procesales graves como cuestiones culturales. O sea que el guión oficial es que defenderse puede molestar, que hay que callarse para que nos den la gracia, que quien se pliega al sistema es el mejor abogado. El guión no oficial dice que callarse cuando ves injusticia sí es peligroso, que hay que defenderse con la verdad, aunque la verdad duela. Es lo único digno y justo que se puede hacer cuando se ha violado el derecho de una persona a tener un juicio limpio y real. Trium realiza su segunda intervención para preguntar y dice que la defensa de Daniel hace un escrito de respuesta al recurso de Darling y que también hace su recurso. El primero de 96 páginas y el segundo de 480. El escrito de respuesta lo firma Daniel y Alice y el recurso de la defensa lo firma Aprichat. La pregunta a Juango es si no le resulta curioso. Juango contesta que la defensa sigue anclada en teorías de la conspiración. En la contestación al recurso de la coacusación son más duros con los abogados y que en el recurso de la defensa reconoce alguna teoría jurídica. Juango pone en duda el asesoramiento legal de Daniel nuevamente. El tono y el mensaje implícito que tanto Trium como Wango intentan transmitir es que hay contradicciones internas en la defensa de Daniel Sancho
que existe una supuesta falta de profesionalidad o de unidad y que se insiste en una teoría de la conspiración sin base jurídica. Todo ello para debilitar el peso del recurso, ridiculizarlo públicamente y reforzar la idea de que Daniel está mal asesorado. En realidad, la respuesta legal debería ser no. No es curioso, es perfectamente normal y ajustado a derecho. En Tailandia, al igual que en muchos países, los escritos pueden ser presentados por distintas partes con legitimación procesal distinta, según el objeto del escrito. La respuesta al recurso de la parte civil puede estar firmada por Daniel como acusado y por su asistente legal o persona de confianza, ya que es una contestación a una demanda civil adicional o a una acusación accesoria, no estrictamente a un recurso de apelación penal. El recurso principal sí debe ser firmado por el abogado oficialmente autorizado ante el tribunal. En ese caso, es Aprichat, porque es el abogado tailandés que representa formalmente a Daniel ante la Corte de Apelación. Espero que esta aclaración le valga a Trium, ya que todavía no se la han aclarado bien. Así que, no solo no es curioso, sino que es lo habitual en los procesos con doble vía, penal y civil accesoria. Pero Juanjo dice: la defensa sigue anclada en teorías de la conspiración. Bueno, pues este argumento ya lo ha repetido en varias ocasiones para intentar deslegitimar cualquier crítica a las irregularidades judiciales. Pero en realidad el recurso no plantea teorías conspirativas, sino hechos documentados y concretos, como por ejemplo la falta de traductor independiente en la fase crucial, en las primeras horas, la firma de documentos en tailandés sin entenderlos, la falta de abogado en los interrogatorios iniciales, la filtración de la defensa antes del fallo, la ocultación de pruebas, la manipulación de pruebas, las contradicciones entre los forenses, las coacciones. Decir que todo esto es una teoría de la conspiración y que es una maniobra para esquivar el debate real, pues mire, no hay teorías, hay hechos. Y cuando los hechos duelen, lo más fácil es llamarlo conspiraciones, para no tener que responderlos. Dice Juanjo que en la contestación al recurso de Darling la defensa es más dura con los abogados. Esto es natural y además es legítimo si los abogados de la parte demandante han contribuido a vulnerar derechos procesales. Si en esa contestación se señalan conductas poco éticas, contradicciones o actuaciones improcedentes, no es dureza gratuita, es derecho de réplica. Además, el tono legal a una contestación a una parte civil puede diferir de la de un recurso dirigido al tribunal penal. No hay contradicción, hay estrategia jurídica diferenciada. Dice Juanjo que el recurso recoge alguna teoría jurídica. Esta frase intenta minimizar un recurso de 480 páginas repleto de citas, doctrina, jurisprudencia, pruebas forenses y argumentos sólidos. Decir que recoge alguna teoría jurídica es desinformar y menospreciar injustificadamente el trabajo jurídico realizado. Si presentar pruebas forenses, jurisprudencia y análisis técnico es una teoría jurídica, entonces, ¿qué es hacer justicia? ¿Aceptar todo sin discutirlo? El recurso de Daniel no es un panfleto, es un grito de defensa con base legal, científica y procesal. Lo que Juanjo y Triun están intentando hacer es minar la credibilidad de la defensa, dividir y desacreditar a quienes le apoyan, interponer la narrativa de que cuestionar el sistema es peligroso o inútil y protegerse ellos mismos que han participado desde el inicio en decisiones cuestionables. La defensa de Daniel Sancho no está dividida ni perdida, está comprometida con la verdad y si a algunos les resulta curioso que un acusado se defienda con fuerza, firmeza y dignidad, tal vez es porque están demasiado acostumbrados a que nadie se atreva a hablar.
Juanjo termina contestando: Creo que los hechos hablan por sí solos. Creo que sería interesante que en algún momento se abrieran los ojos y se entendiera que estamos en un tribunal y en una corte de Tailandia y que no estamos en Madrid y que se tiene que aceptar la cultura y la idiosincrasia y las leyes del país. Bueno, con respecto a la frase estamos en Tailandia, es cierto, pero también en un estado que ha ratificado tratados internacionales de derechos humanos. Tailandia es firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza presunción de inocencia, derecho a defensa efectiva, proceso público justo, traductor y abogado desde el inicio y prohibición de coacción y confesiones obtenidas bajo presión. La cultura no exime a un Estado de cumplir sus obligaciones internacionales. Y el respeto cultural no puede usarse como excusa para permitir violaciones de derechos humanos. La ley tailandesa exige también transparencia, garantías y juicio público. La propia sección 172 del Código Penal tailandés establece que el juicio debe ser público. La filtración de la sentencia antes del fallo oficial viola tanto la ley interna como los principios del debido proceso. Aceptar la cultura no es aceptar injusticias. ¿Aceptar la cultura significa afirmar documentos en un idioma que no se entiende? ¿Aceptar la cultura significa no tener abogado en la fase clave de la instrucción? ¿Aceptar la cultura significa que el abogado que te representa hable con la policía antes que contigo? No. Aceptar una cultura implica entender el contexto, respetar las formas, pero nunca aceptar la violación de derechos, porque los derechos no tienen nacionalidad. Dice Juanjo que los hechos hablan por sí solos, pero los hechos hay que contarlos completos. Daniel Sancho colaboró desde el primer momento, no huyó, entregó datos, participó en la reconstrucción, actuó bajo estrés extremo. No se respetaron las mínimas garantías procesales. Y por cierto, esa reconstrucción que fue vendida a un medio de televisión española, que sepáis ya que nunca jamás fue presentada en un juicio, porque el fiscal no la admitió. Si los derechos hablan, entonces también hablan las filtraciones, los silencios, las manipulaciones y el miedo a que alguien diga la verdad. Estamos en Tailandia, sí, pero es que también estamos en el siglo XXI y en cualquier país del mundo la justicia debe respetar unos mínimos universales. Nadie quiere imponer normas extranjeras, pero se debe respetar los derechos humanos, que no se confunda la cultura con la sumisión y que no se use la excusa del respeto cultural para justificar lo que no es justo, lo que no es legal y lo que no es humano. Esto no va de Madrid ni de Cataluña, estamos en Tailandia. Pero también estamos en el 2025. Tailandia ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde 1997, entre otros tratados clave, por lo que está legalmente obligada a cumplir con estándares universales de justicia, presunción de inocencia, juicio justo, derecho a la defensa, intérprete, prohibición de tortura y coacción. La cultura no exime de nada. La justicia exige que los derechos humanos sean respetados siempre y no se puede usar la cultura como escudo para ocultar la violación de esos derechos. Tailandia ha ratificado 8 de los 9 instrumentos principales de derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue ratificado en 1997, y de la Convención contra la Tortura, de 2007. Esta ratificación implica una obligación legal, proteger los derechos civiles y políticos dentro de su jurisdicción, sin que ninguna excusa cultural lo suspenda. La legislación nacional también exige transparencia. El Código de Procedimiento Penal tailandés de la sección 172 impone
la publicidad del juicio. Cualquier audiencia debe ser pública, salvo excepciones justificadas estrictamente por moralidad, paz pública o seguridad nacional. Se filtró la sentencia, pero se excluyó el público y se firmaron declaraciones en idioma que el acusado no entiende. Todo ello son violaciones claras de estas garantías. Cultura no es igual que sometimiento. Aceptar que un acusado firme sin comprender el idioma, sin abogado ni intérprete, y que coopere bajo presión o soporte filtraciones e irregularidades, no es respetar la cultura, es renunciar a cualquier noción de justicia. La cultura tailandesa, hoy, en 2025, también debe obedecer a la ley nacional e internacional. Los derechos siguen hablando. Daniel colaboró desde el día 4, no huyó, ayudó a localizar restos. Sufrió coacción psicológica e interrogatorios sin grabaciones. Además, hubo filtraciones anticipadas al fallo. Faltaron garantías fundamentales y se cerró el juicio sin justificación legal. Los hechos están documentados y no pueden ser borrados con apelaciones al respeto cultural. No se pide imponer normas externas, pedimos que se respeten los derechos humanos, que se juzgue con transparencia, sin presión y sin miedo. Entonces, ya no estamos hablando de justicia, estamos hablando de silencio impuesto. En la sección 172 del Código de Procedimiento Penal tailandés se establece que las audiencias deben realizarse públicamente, a menos que el tribunal ordene lo contrario por razones de moralidad, orden público o seguridad nacional. Para que un tribunal tailandés pueda legalmente restringir la publicidad, debe justificar su decisión conforme a una de estas tres condiciones estrictas. La primera, moralidad pública, no sentimientos personales o privacidad familiar. Segunda, orden público. Tercera, seguridad nacional. La carga de la prueba recae en quien solicita la excepción. Es decir, la coacusación debe demostrar que abrir el juicio afectaría gravemente a la moralidad pública, no simplemente que la verdad le resulte dolorosa. ¿Protección al honor de la familia entra en moralidad pública? No directamente. El concepto de moralidad pública en la jurisprudencia tailandesa se refiere a contenidos sexualmente explícitos, protección de menores, violencia gráfica o actos que puedan escandalizar a la comunidad general, no a proteger el prestigio de una familia. Proteger la imagen o el honor de una parte del proceso, por muy respetable que sea, no es razón suficiente para ocultar lo que sucede en un tribunal. Porque el juicio es de todos, también de quien está acusado, y de la sociedad, que merece saber la verdad. Sobre todo cuando las mentiras duran 2 años y el reo está pidiendo defenderse con verdad, transparencia y garantías desde el minuto 1. Natillas en Navidad a España. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No se está escuchando. A seguir luchando, siempre a seguir luchando.